Compró una casa tranquila para empezar de nuevo. Pero detrás del viejo papel tapiz encontró una puerta que nunca debía abrirse. Lo que había detrás escuchó a las personas durante años. Mira hasta el final. No imaginarás cómo termina. Suscríbete, dale like y comenta. ¿Qué harías tú? Sergei llevaba meses imaginando aquel momento. Una calle tranquila, sin tráfico, sin gritos detrás de las paredes, sin recuerdos que dolieran demasiado. Cuando detuvo el coche frente a la casa de 2 plantas y apagó el motor, permaneció unos segundos inmóvil, con las manos aún apoyadas en el volante, escuchando el silencio. No era un silencio absoluto, sino uno vivo. El murmullo del viento entre los árboles, el crujido lejano de una rama, el canto apagado de algún pájaro escondido. Después de años en la ciudad, aquel sonido le pareció casi irreal. La casa no era especial. Pintura blanca desgastada, una valla baja algo torcida, un buzón viejo con números medio borrados. Pero para Sergei representaba algo mucho más importante que la apariencia. Una salida, una posibilidad. Venía de un divorcio largo y agotador, de discusiones interminables en un apartamento que había dejado de ser hogar mucho antes de que firmaran los papeles. Cada habitación de aquel lugar estaba cargada de reproches y silencios incómodos. Aquí, en cambio, nadie lo conocía. Nadie esperaba nada de él. Bajó del coche y se quedó observando la fachada. 2 ventanas en la planta superior, una en la inferior, cortinas viejas colgando sin cuidado. Pensó que con algo de trabajo podría convertir aquel sitio en un lugar decente. No lujoso, pero suyo. Subió al porche, que crujió bajo su peso, y metió la llave en la cerradura. Giró con cierta resistencia, como si la puerta no estuviera acostumbrada a ser abierta. El interior olía a madera vieja y polvo, un olor profundo, denso, como si el aire no se hubiera renovado en mucho tiempo. Sergei respiró hondo, intentando convencerse de que aquel aroma no era abandono, sino historia. El salón estaba casi vacío. Una lámpara rota apoyada contra la pared, marcas claras en el suelo donde antes había estado un sofá, clavos sobresaliendo donde alguna vez colgaron cuadros. El papel tapiz, de un verde pálido con un patrón anticuado, se despegaba en varias zonas. Aún así, su mente ya trabajaba. Visualizaba paredes recién pintadas, una estantería con libros, una butaca junto a la ventana. Caminó despacio por la casa, escuchando el eco de sus pasos. La cocina era pequeña, con armarios blancos desconchados y una encimera manchada por los años. El baño necesitaba una renovación completa, pero nada parecía estructuralmente dañado. Arriba, los dormitorios estaban vacíos, fríos, como si nunca hubieran pertenecido a nadie en particular. Todo era viejo, pero resistente. Como él, pensó con una sonrisa cansada. Durante los primeros días, Sergei se dedicó a comprar herramientas y materiales. Pintura, espátulas, rodillos, un juego básico de herramientas que le pareció demasiado pesado cuando lo cargó hasta el coche. Pero ese peso le dio una extraña satisfacción. Era trabajo real, físico, algo que podía tocar y cambiar con sus propias manos. La rutina lo calmó. Arrancar papel, tapiz, lijar paredes, cubrir grietas con yeso. El esfuerzo lo dejaba exhausto al final del día, pero también le vaciaba la cabeza. Por las noches se sentaba en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana hacia la calle silenciosa. Los vecinos apenas se dejaban ver. Una mujer mayor barría su entrada todas las tardes sin levantar la mirada. La casa de enfrente permanecía con las cortinas siempre corridas y sin luces por la noche. A veces, ese silencio le resultaba demasiado profundo, pero se decía a sí mismo que era el precio de la paz. Fue durante la segunda semana, mientras trabajaba en el salón,
cuando notó algo extraño. Al golpear la pared para comprobar una zona dañada, escuchó un sonido diferente. Hueco. Frunció el ceño y volvió a golpear. El resto de la pared sonaba sólida, pero ese punto devolvía un eco apagado. Apoyó la palma y notó una ligera flexibilidad. Probablemente una reparación antigua, pensó. Algún espacio mal rellenado. Aún así, la curiosidad se instaló en su mente. Con un cúter, cortó cuidadosamente el papel tapiz alrededor de la zona. Se desprendió con facilidad, dejando al descubierto una línea recta bajo el yeso. Demasiado recta. Vertical, precisa, desde el suelo hasta casi el techo. Iluminó con la linterna del móvil y sintió cómo se le aceleraba el pulso. Volvió a golpear. El sonido era inconfundible. Una puerta. Retrocedió un paso, observando el contorno apenas visible. No parecía una grieta ni una junta de construcción. Era un rectángulo oculto deliberadamente. Su mente buscó explicaciones razonables. Un armario sellado, un acceso antiguo, un error de diseño. Las casas viejas escondían cosas, pero ¿por qué cubrirlo con tanto cuidado? La luz de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras largas que parecían señalar directamente aquella pared. Sergei sintió un leve escalofrío. Empujó con ambas manos, pero no cedió. Detrás del yeso había algo sólido. Pasó el resto de la tarde intentando distraerse, trabajando en otras habitaciones, pero la sensación no lo abandonó. La idea de vivir sobre un espacio desconocido comenzó a inquietarlo. Cuando cayó la noche, regresó al salón. Tomó una palanca pequeña y la introdujo bajo una zona agrietada del yeso. Con cuidado, aplicó presión. El material se rompió con un crujido seco. Trozos de yeso cayeron al suelo, revelando madera oscura debajo. Sergei contuvo la respiración. Era real. Una puerta vieja, gruesa, cubierta por capas de pintura endurecida. Incluso pudo distinguir restos de bisagras oxidadas. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Solo el zumbido débil de la lámpara del techo. La lógica le decía que debía detenerse. Dejarlo para otro día. Pensar con claridad. Pero algo más fuerte lo empujaba a seguir. Una sensación fría y persistente de que aquella puerta no era un accidente. Con cada pedazo de yeso que retiraba, crecía la certeza de que alguien había querido ocultarla. Cuando logró abrir una pequeña rendija, un aire frío escapó del interior, cargado de un olor metálico y antiguo. Sergei dio un paso atrás. Por primera vez desde que había comprado la casa, no se sintió solo, sino observado. La noche cayó por completo. De pie frente a la abertura, comprendió que su nuevo comienzo acababa de torcerse. Aquella casa, tan silenciosa y aparentemente común, escondía algo que no quería ser encontrado. Y aún así, él ya había comenzado a descubrirlo. Sergei no durmió bien aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el contorno de la puerta oculta, la madera oscura asomando bajo el yeso roto. El silencio de la casa, que antes le había parecido tranquilizador, ahora se sentía denso, cargado de algo que no lograba definir. Se despertó varias veces convencido de haber oído un crujido, un susurro, un leve golpe detrás de las paredes. Pero cuando se incorporaba y escuchaba con atención, no había nada. Solo la casa, inmóvil y muda. Al amanecer, decidió que no podía seguir ignorando lo que había encontrado. Si pretendía vivir allí, necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Se preparó un café que apenas probó y volvió al salón con la linterna, una palanca y un destornillador. A la luz del día, la puerta parecía aún más antigua. La pintura estaba resquebrajada como piel seca y las bisagras mostraban un óxido espeso, señal de que no se habían movido en décadas.
Con esfuerzo, amplió la abertura y empujó. La puerta emitió un gemido bajo y prolongado, un sonido que recorrió la habitación como una advertencia. Un aire frío y estancado salió de la oscuridad. Sergei avanzó con cautela y apuntó la linterna hacia el interior. La habitación era pequeña y estrecha, sin ventanas. Las paredes estaban desnudas, cubiertas por una pintura descolorida que alguna vez debió ser blanca. En el centro había una silla de madera, tosca, con marcas profundas en los brazos, como si alguien hubiera apretado los dedos con fuerza una y otra vez. A su lado, una mesa baja sostenía una lámpara cubierta de polvo. Contra la pared del fondo descansaba un objeto rectangular, parcialmente enrollado. Sergei dio un paso más dentro. El suelo crujió bajo sus pies. Nada en aquel lugar parecía casual. No era un trastero improvisado, ni un espacio olvidado por descuido. Todo estaba dispuesto con una lógica inquietante. Se acercó a la mesa y, casi sin pensarlo, encendió la lámpara. Para su sorpresa, parpadeó y se iluminó con una luz amarillenta y débil. La electricidad seguía funcionando. Sobre la mesa, junto a la lámpara, había un viejo radio. Grande, pesado, con perillas metálicas y una estructura industrial que recordaba a equipos militares antiguos. Estaba enchufado a la pared. Sergei sintió un nudo en el estómago. Aquel aparato no pertenecía a una casa común. Se agachó y tomó el objeto del suelo. Era un plano. Al desenrollarlo, su respiración se volvió irregular. Reconoció de inmediato la distribución. Era el plano exacto de su casa. Cada habitación, cada pared, cada pasillo estaba dibujado con precisión. Y sobre el papel, marcados con pequeños puntos rojos, había lugares específicos: esquinas del salón, detrás de los armarios de la cocina, cerca de las tomas de corriente, junto a la cama del dormitorio principal. Sergei sintió cómo el frío le recorría la espalda. Aquellos puntos no eran decorativos, eran posiciones de escucha. Durante unos segundos se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que veía. Luego salió de la habitación y comenzó a revisar la casa con el plano en la mano. En el salón, detrás del radiador, encontró un pequeño orificio cubierto torpemente con pintura. En la cocina, una placa rectangular mal alineada ocultaba algo que no formaba parte del diseño original. En el dormitorio, una toma de corriente presentaba una ranura casi imperceptible. Con cuidado, retiró una de las cubiertas. Dentro había un diminuto dispositivo negro del tamaño de una moneda conectado a cables finísimos. Un micrófono. Sus manos temblaron. No era uno. No eran dos. Había varios. La casa no solo ocultaba una habitación secreta. Había sido vigilada, escuchada, registrada. De vuelta en la habitación oculta, encontró una pequeña caja metálica en una repisa. Dentro había restos de equipos electrónicos, micrófonos idénticos al que había encontrado, cables, tornillos, baterías antiguas. Todo ordenado, como si su dueño esperara volver en cualquier momento. La idea de que alguien hubiera pasado años escuchando conversaciones privadas, respiraciones, discusiones, lo hizo sentir expuesto, vulnerable, como si cada palabra que pronunciara pudiera seguir siendo oída. Esa misma noche comenzaron las llamadas. El teléfono sonó poco después de las 11, número desconocido. Sergei lo observó vibrar hasta que se detuvo. Un minuto después volvió a sonar. Otro número. No contestó. La tercera llamada llegó 10 minutos más tarde. Finalmente apagó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez respondió. No hubo voz, solo respiración, lenta, controlada.
Sergei intentó hablar, preguntar quién estaba al otro lado, pero la línea se cortó en cuanto emitió un sonido. Se quedó mirando la pantalla apagada, con la sensación de que había cometido un error. Más tarde, mientras pasaba frente al salón, escuchó un ruido familiar. Un siseo bajo, irregular, provenía de la habitación oculta. Bajó lentamente. El radio estaba encendido. La perilla brillaba con un tenue punto rojo. Del altavoz salía estática mezclada con murmullos distorsionados, como voces atrapadas bajo el agua. Desenchufó el aparato de golpe. El sonido continuó durante varios segundos antes de apagarse. A partir de entonces, el silencio dejó de ser neutral. Cada ruido parecía cargado de intención. Cada sombra sospechosa. Sergei comprendió algo fundamental. La habitación no era un vestigio del pasado. No estaba abandonada. Y lo más aterrador de todo era la pregunta que comenzaba a formarse con claridad insoportable. ¿Y si todavía lo estaban escuchando? Después de la segunda noche sin dormir, Sergei comprendió que ya no podía fingir normalidad. La casa había cambiado. O quizás siempre había sido así, y él recién comenzaba a verla por lo que era. El silencio ya no significaba paz, sino espera. Cada pared parecía demasiado cercana, cada techo demasiado bajo, como si el espacio mismo se cerrara lentamente sobre él. Decidió que necesitaba respuestas fuera de esas paredes. Si la casa escondía un pasado, tenía que estar registrado en algún lugar. A la mañana siguiente, reunió los documentos de compra y se dirigió a la oficina de registros del condado. El edificio era gris, impersonal, con luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Una funcionaria revisó los datos en su ordenador con expresión indiferente, hasta que frunció levemente el ceño. «Ha tenido bastantes propietarios», comentó casi como al pasar. Le imprimió una lista. Sergei la examinó allí mismo. Los nombres se sucedían con rapidez inquietante. Ninguno había vivido más de unos pocos años en la casa. En un caso, la propiedad había sido vendida por subasta pública. En otro, el dueño figuraba como fallecido sin herederos conocidos. No había explicaciones. Solo fechas abruptas, finales sin contexto. Con los papeles bajo el brazo, fue a la biblioteca municipal. En el archivo digital de periódicos locales empezó a buscar nombres y direcciones. Lo que encontró le heló la sangre. Una mujer declarada desaparecida tras salir de su casa una noche. Un hombre mayor hallado muerto meses después de vender la propiedad. Una familia que se mudó repentinamente y de la que no volvió a saberse nada. Los artículos eran breves, discretos, como si nadie hubiera querido profundizar demasiado. No eran accidentes aislados, era un patrón. Salió de la biblioteca con la sensación de que la ciudad entera respiraba sobre un secreto enterrado. Al volver a su calle, decidió hablar con los vecinos. La mujer mayor de al lado barría su entrada como siempre. Sergei la saludó y mencionó con cuidado que estaba investigando la historia de la casa. La reacción fue inmediata. La escoba se detuvo. La mujer evitó mirarlo. «La gente viene y se va», murmuró. «No es asunto de nadie». Intentó insistir, pero ella se dio la vuelta y entró sin decir nada más. Más adelante, el hombre de la casa de enfrente reaccionó peor. Al escuchar la dirección, tensó los hombros, murmuró una excusa y se marchó, dejándolo solo en la acera. El miedo era real y compartido. De regreso en su casa, Sergei sintió que algo no encajaba. La puerta del salón estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado. Caminó despacio, con el pulso acelerado. Al llegar a la pared del fondo, su estómago se hundió. La puerta oculta estaba abierta. Entró con cautela. El plano del suelo ya no estaba como lo había dejado.
Estaba extendido en el centro de la habitación, alisado, limpio, y había un nuevo punto rojo marcado con tinta fresca. Sergei lo reconoció al instante. Era su dormitorio. Retrocedió de golpe, con la certeza brutal de que no estaba solo en esa historia. Alguien había entrado mientras él no estaba. Alguien había actualizado el plano. Esa noche las luces parpadearon sin razón. El radio emitió un chasquido breve, y una voz distorsionada susurró una frase apenas audible. «Te vemos». Sergei entendió entonces la verdad completa. No se trataba solo de su casa, era un sistema, una red, y él acababa de convertirse en parte de ella. Esa noche Sergei no intentó dormir. Permaneció sentado en la cocina con la luz encendida, escuchando cada crujido de la casa como si fuera una señal. El nuevo punto rojo en el plano seguía grabado en su mente con una claridad insoportable. No era una advertencia simbólica, era una confirmación. Alguien había estado allí. Alguien había caminado por su casa, tocado sus cosas, observado su ausencia y dejado una marca deliberada para que él la encontrara. Cuando el amanecer llegó, no trajo alivio. La luz entró por las ventanas, pero no disipó la sensación de amenaza. Sergei entendió que ya no podía limitarse a observar. Si quería sobrevivir, tenía que ir hasta el final. Todo apuntaba hacia un lugar que había evitado desde el principio: el sótano. La puerta del sótano siempre había estado cerrada, oxidada, dura, como si el tiempo la hubiera sellado. Antes había asumido que estaba atascada. Ahora, de pie frente a ella, sintió una presión extraña en el pecho, como si la casa misma aguardara ese momento. Tomó aire y giró el pomo. La cerradura se dio con un clic limpio. El aire frío emergió desde abajo, cargado de polvo y metal. Sergei bajó los primeros escalones con la linterna en la mano. El interruptor de luz no funcionaba. Las paredes eran de hormigón desnudo, surcadas por cables viejos que descendían más allá de lo que un sótano común debería permitir. Los escalones parecían no terminar nunca. Con cada paso, la temperatura descendía y la noción de estar bajo una casa suburbana desaparecía. Al llegar al final, el espacio se abrió en un túnel largo y estrecho. No era una bodega, era un pasaje. Las paredes estaban reforzadas con acero y concreto envejecido. Cables recorrían el techo como venas, aún activos. Sergei avanzó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. El sonido de sus pasos se amplificaba, rebotando como si alguien caminara detrás de él. Al final del túnel apareció una puerta metálica, grande, pesada, pintada de rojo en otro tiempo. Un cierre giratorio la sellaba. Sergei dudó, pero ya no quedaba vuelta atrás. Giró la rueda. El metal chilló con un sonido que le atravesó los oídos. Empujó. La puerta se abrió a una sala amplia excavada bajo tierra. Sergei se quedó paralizado. Decenas de consolas antiguas cubrían las paredes. Monitores polvorientos mostraban imágenes que cambiaban entre estática y escenas claras. Reconoció cada una al instante: su cocina, su salón, la escalera, su dormitorio. La casa entera estaba allí, observándose a sí misma. Bajo cada pantalla había etiquetas: salón, dormitorio, escalera. Una decía simplemente: sala de observación. Frente a las consolas había 3 sillas. En 2, auriculares colgaban con cables enredados. En la tercera, alguien había dejado una chaqueta doblada, una botella de agua aún fría y un paquete de cigarrillos. Alguien había estado allí hace muy poco. El ruido detrás de él lo hizo girar. La puerta metálica se cerró de golpe. El cierre giró desde el otro lado con un golpe seco y definitivo. Sergei corrió y golpeó el metal con el martillo que llevaba, gritando hasta quedarse sin voz.
No sirvió de nada. Estaba atrapado. Los monitores parpadearon. La estática desapareció. Una figura apareció en varias pantallas al mismo tiempo. Alta, vestida de oscuro, con el rostro oculto por una capucha. Caminaba por su casa. Se detenía en las habitaciones como comprobando que todo estuviera en su sitio. Una voz surgió de los altavoces. Clara, fría. Te advertimos. Sergei retrocedió temblando. Buscó una salida, una palanca, cualquier cosa. Entonces vio un detalle que no había notado antes. Una compuerta metálica abierta en la pared del fondo. Un túnel más, descendiendo aún más profundo. La voz volvió a sonar, esta vez casi suave. ¿Quieres respuestas? Ven. Sergei comprendió que quedarse significaba desaparecer como los demás. Con el martillo aún en la mano, dio un paso hacia la compuerta. Luego otro. El túnel lo engulló en la oscuridad. Detrás de él, la sala de observación volvió al silencio. El sistema seguía funcionando. Y la casa, una vez más, había elegido a su próximo habitante. La casa reveló su secreto. Pero las respuestas fueron más aterradoras que las preguntas. Si esta historia te hizo dudar, quizá la observación ya comenzó. Suscríbete, dale like y comenta. ¿Seguirías adelante o huirías?